Bueno, buen día para todos y para todas. Voy a intentar de hacer una muy apretada síntesis del tema por el que me convocan hoy, que es el de la responsabilidad civil docente en los establecimientos educativos. Es un tema que en realidad es muy difícil de separar de la cotidianidad de lo que sucede en una escuela, porque cada vez que se va a hablar o aparece en escena algo que tenga que ver con la responsabilidad civil docente, se cruzan todo otro montón de situaciones y de normativa y de procedimientos administrativos o legales que se empiezan a atravesar y que funcionan con principios distintos y van en paralelo, entonces se generan montones de preguntas siempre que hablamos de esto, con lo cual voy a tratar de ser sintético y que sea una conversación un poco más rica en función de las preguntas y el diálogo que vayamos construyendo y las opiniones y las experiencias de cada uno y de cada una. ¿Por qué? Digamos, porque cuando hablamos de responsabilidad civil docente estamos hablando de una de las miradas que el derecho, o sea que el mundo del derecho, que lo jurídico, puede tener sobre el trabajo docente. Y es una mirada que por lo general intenta ser una mirada de un cierto control o una mirada que en realidad busca determinar si hay que responder o no hay que responder por algún daño que haya sucedido, se haya provocado en un establecimiento educativo. O sea, de entrada estamos hablando de una mirada que tiene una cierta carga subjetivista o de control o lo que fuere. Y que en realidad cuando se empieza a hablar de esto, también se empieza a hablar por lo general en paralelo de la existencia de un sumario o a veces incluso hasta la posibilidad de que exista una causa penal contra el compañero o compañera docente que está siendo juzgado o juzgada de alguna manera. Por eso es como que se cruzan un montón de andariveles y... ¿Cómo? Más cerca del micrófono. Ah, más cerca del micrófono. Bueno. Ahí. Bueno, se cruzan como muchas miradas, ahí va, ahora sí, de miradas y normas jurídicas que funcionan de manera distinta. Entonces es un recorte muy particular el que hay que hacer y explicar algunos conceptos que en principio son un poquito áridos, pero que después, cuando los bajemos a tierra, posiblemente se comprendan un poco más, ¿sí? Bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de responsabilidad civil? Primera cuestión que muchas veces genera confusión. No estamos hablando de un sumario, ¿sí? No estamos hablando de una investigación que hace el Consejo Provincial de Educación buscando ver si un docente o una docente cometió una falta por la cual después se verá si se aplica o no se aplica una sanción. No es eso, ¿sí? Los sumarios, otra cosa. Y todas las normas que regulan y los principios que regulan los funcionamientos de los sumarios o las prevenciones sumariales van por otro lado, ¿sí? Si quieren, hoy podemos pasar por arriba un poquito por ese tema, pero otro día podemos profundizar en esa temática. Cuando hablamos de responsabilidad civil, estamos hablando de que hubo alguna situación, en este caso en una escuela, pero puede ser en cualquier ámbito de la vida en sociedad, en la que se provocó un daño. O sea, tiene que haber, para empezar a hablar de responsabilidad civil, un daño. ¿Qué es un daño desde el punto de vista del derecho? Hay mucho para hablar de esto, pero básicamente cuando se produce una lesión en un bien jurídico, ¿sí? Vamos a tratar de hablar en castellano y no tanto en latín. Quiere decir que hay algo material que se rompió o que se lastimó, o una persona que sufrió alguna lesión en su cuerpo, o en su integridad moral, o en su subjetividad, ¿sí? Porque el daño puede ser, en muchas de las clasificaciones que hay, desde el punto de vista jurídico, material, algo físico, que se está rompiendo, o una persona que está haciendo, que se lastima,
o moral, que es una afección a la subjetividad de la persona, ¿sí? De todas las clasificaciones que hay para pensar la cosa en la escuela, es como la que importa, digamos, ¿no? Porque entonces, bueno, entonces, primero tengo que tener un daño, ¿sí? Cosa que, por ejemplo, para que haya un sumario no hace falta, ¿sí? Por eso digo que son cuestiones separadas, ¿sí? Tengo que tener un daño. Además de tener un daño, tengo que tener una persona que haya llevado adelante una conducta que después yo pueda determinar que es la que termina provocando el daño, lo que jurídicamente conocemos como relación de causalidad, ¿sí? O sea, yo tengo que tener un daño, tengo que tener una conducta humana y tengo que poder establecer que hay una relación de causalidad entre la conducta humana y el daño, ¿sí? Para ver si ese daño se lo puedo atribuir a una persona. Cuando hablamos de conducta humana, acá hay que tener algo en cuenta, sobre todo ahora cuando bajemos un poquito más a tierra en las escuelas. ¿Qué quiere decir conducta? Porque la idea de conducta, pensada en el sentido común, parece algo que yo hago, ¿sí? En realidad, conducta, desde el punto de vista del derecho, no es solamente algo que yo hago, que se llama conducta activa, ¿sí? Algo que yo hice, sino que se incluye lo que se conoce como la conducta omisiva, algo que yo no hice, ¿sí? No es solo si algo que hice después puedo establecer que es lo que provoca un daño, entonces alguien me puede venir a reclamar, ¿sí? Sino que también en algunas circunstancias, ahora vamos a entrar, si yo hay algo que no hice y producto de mi omisión se termina provocando un daño, también pueden venir a reclamarme que responda por ese daño que se provocó, ¿sí? La conducta omisiva, o sea, la conducta puede ser activa u omisiva. Ahora vamos a bajarlo esto a tierra, porque ojo, que no cualquier no hacer puede ser generador de responsabilidad civil, ¿sí? Porque imagínense que en realidad todo el tiempo estamos no haciendo montones de cosas, ¿sí? El hecho de estar acá hoy hace que no estemos en infinitos lugares. Entonces la conducta omisiva, por definición, es infinita. Entonces tiene que haber alguna limitación o recorte de cuándo una conducta omisiva, en caso de que yo la esté cometiendo, digamos, o no llevando adelante, puede ser generadora de responsabilidad civil en caso de que ocurra un daño, ¿sí? Básicamente, me adelanto, es cuando hay una norma legal que a mí me obliga a hacer algo y yo ese algo no lo estoy haciendo. ¿Se entiende? Para que una omisión genere responsabilidad porque se provocó un daño, lo que tiene que haber es una norma legal que a mí me obliga a hacer algo que yo no lo hice. Si no hay una norma legal que a mí me obliga a hacer determinada cosa, nadie me puede achacar responsabilidad por omisión. ¿Tá? Voy a un ejemplo concreto para que tratemos de entenderlo. Supónganse, típica conducta omisiva: no pisar el freno cuando un semáforo se pone en rojo. Hay una ordenanza que dice que cuando un semáforo se pone en rojo, lo que voy a tener que hacer es frenar en la esquina. Si yo paso el semáforo en rojo, o sea, no freno, omito frenar, cuando el semáforo se puso en rojo, viene un flaco en bicicleta y lo atropello y le rompo la bicicleta, o sea, le provoco un daño material o lo lastimo a él porque le quiebro un brazo, por ese daño voy a tener que responder, porque omití frenar y esa fue la causa del daño que se provocó. ¿Estamos? Bien.
Y el último elemento que hay que tener en cuenta, y este es el que más importa a la hora de pensar esta temática en los establecimientos educativos, es un ítem, un requisito que se llama factor de atribución de la responsabilidad. Tiene que haber una norma legal que diga qué persona es la que tiene que responder cuando todo lo otro se da. O sea, tengo una conducta humana que provocó un daño, puedo establecer la relación de causalidad, y la pregunta que sigue es, bueno, entonces, ¿quién responde por ese daño? Cualquiera diría enseguida, ¿quién va a responder? El que hizo algo y provocó el daño, o el que no hizo algo que tenía que hacer y provocó el daño. En principio sí, pero no siempre es así. No siempre que por una conducta humana se termina provocando un daño, el que responde es el que la provocó. Ejemplo sencillo y facilito, el de los hijos menores de edad. Cuando un niño, niña o adolescente agarra una piedra en la vereda, tira un piedrazo, pasa un auto y te rompe el parabrisas, tengo una conducta humana que provoca un daño material, ¿quién responde? ¿Quién paga ese parabrisas? ¿El niño? No, los progenitores. ¿Por qué? Porque el Código Civil y Comercial tiene una norma que dice que cuando un niño menor de edad provoca un daño, quien responde son sus progenitores. Hay un factor de atribución de responsabilidad. Independientemente de la persona que provocó el daño, el que responde es otro. ¿Sí? Y acá vamos a lo que importa en una escuela. ¿Por qué? Porque cuando uno escucha el discurso de los gobiernos nacionales, de todos los gobiernos provinciales, a lo largo de los años, cuando escuchas muchas veces el sentido común que se le inculca a las familias, siempre es cuando algo pasa, cuando un estudiante se lastima, se golpea, se rompe algo, le robaron en el aula algo de la mochila y no se sabe quién fue, entonces quién va a pagar, no sé, la boligoma, qué sé yo. O sea, cuando se provoca algún daño en un establecimiento educativo, lo primero que sucede desde el gobierno, no importa la magnitud del daño, pero desde el gobierno o desde las familias, por lo general, es levantar el dedo acusador contra el docente. ¿Sí? Porque vos sos el responsable, porque yo dejé a mi hijo la escuela, porque ustedes. A veces de buena manera y lamentablemente de forma creciente cada vez más de mala manera. ¿Sí? Por otro tema que algún día también podemos entrar en profundidad, que es la violencia en las escuelas y qué normativa habría que empezar a implementar para que eso empiece a poner un límite, que tampoco es un tema de hoy. Pero bueno, ese dedo acusador sobre el docente. Replicando de alguna manera el viejo precepto patriarcal de la maestra y la segunda mamá. Yo dejé a mi hijo en la escuela, ¿quién se tiene que hacer cargo? Vos, que sos la segunda mamá, como diría Sarmiento. Bueno, tengo que decirles que eso no es así. Jurídicamente no es así. Porque el Código Civil y Comercial, que rige en todo el país, tiene un artículo, que es el 1767, que establece que quien debe responder por los daños causados, ahora no vamos a meter infinito en esto, ¿no? Pero causados o sufridos por los estudiantes menores de edad, cuando se hallan o deben hallarse al cuidado del establecimiento de la autoridad escolar, quien responde por esos daños, repito, causados o sufridos, es el titular del establecimiento educativo. O sea, en una escuela pública, el Consejo Provincial de Educación. Porque titular, ojo, no es titular interino suplente, ni está hablando del equipo directivo titular.
titular en el sentido de propietario de la escuela, o sea, dueño de la escuela. ¿Quién es el dueño de una escuela pública? El Consejo Provincial de Educación. Si estuviésemos acá, en vez de una capacitación en ATEN, en SADO, y estuviésemos hablando de escuelas privadas, el titular del establecimiento educativo será el señor o la señora Gómez, la Fundación Pirulito o lo que fuere, ¿sí? O sea, el dueño de la escuela. Hay un factor de atribución legal, que es este artículo 1767, que dice quién debe responder. Así como si un niño cualquiera en la calle rompe algo, quien paga no es el niño, quien paga es el padre o la madre, cualquiera de los preferidos, o quien sea que esté como tutor de ese niño o niña, porque hay un factor de atribución legal, porque hay un artículo del código que dice que responde esa persona. En el ámbito educativo también, categóricamente, quien debe responder es el Consejo Provincial de Educación. O sea, no existe eso de vos tenés que pagar. Eso viene de una, para no pasarme, de toda una historia, digamos, ¿no? O sea, también sería para hablar largo y tendido sobre montones de cuestiones que hacen al laburo docente y a la historia, bla, 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 digamos, esta concepción de qué era la escuela en el 1800, en el 1900, etcétera, digamos, durante muchos años, de hecho, el Código Civil decía lo contrario de lo que estoy diciendo yo. Decía lo que te dice el gobierno y lo que te dicen las familias. O sea, hasta mediados de los 90, hubo una reforma grande en el Código Civil y Comercial, el artículo que era el equivalente al 1767, era otro, porque era otro del Código Civil, no importa, decía que el equipo directivo y el maestro de sala respondían por los estudiantes como si fueran los progenitores. Estaba escrito así. Hasta el año 1997, que pasó un montón, pero tampoco tanto, estaba escrito así. Porque veníamos de esta idea de la maestra y la segunda mamá, ¿no? Entonces, para simplificar. Eso cambió. Cambió, pero los gobiernos no se hacen cargo de que cambió. Y siguen repitiendo y avalando la idea de que quien debe responder es el docente. Bueno, no. No. ¿Por qué? Porque el 1767 dice esto. Vamos a entrar a qué dice el 1767. ¿Sí? Porque entonces, aunque haya un daño, aunque podamos establecer una conducta humana que provoca ese daño adentro de una escuela, un pibe que le roba a otro una cosa en la mochila, otro que empuja a otro en el recreo y se lastima. Bueno, imagínense la infinidad de cosas de esas que pueden pasar. Quien debe responder es el Consejo. ¿Por qué? Vamos a analizar el 1767. Arranca diciendo, de entrada, el titular del establecimiento educativo responde por los daños causados, o sea, el que yo provoco, o sufridos, del cual yo fui víctima, por los y las estudiantes menores de edad. Menores de edad. ¿Sí? Si estuviésemos en un establecimiento en media, o en una escuela de adultos, o en un IFED, o en un IPET, qué sé yo, en establecimientos educativos donde los y las estudiantes son mayores de edad, todo esto que yo estoy explicando no aplica. ¿Sí? Si hay un estudiante mayor de edad y provoca un daño, empuja a otro, lo lastima, quien responde es ese estudiante. ¿Sí? Todo esto que estoy explicando acá se corre. Tampoco es el docente, es ese estudiante mayor de edad. ¿Sí? Mayor de edad, aclaración importante, es hoy en la Argentina 18 años. ¿Sí? Ojo con esos cortes etarios que tanto se va. O sea, hay cortes etarios para distintas cosas, ¿sí? Para la cuota alimentaria, para la aberración que acaban de votar de la responsabilidad penal, bajando la inhabilidad. Bueno,
Hay montones de cortes etarios para distintas cosas. En esto que estamos hablando, y para todo lo que tenga que ver con mayoría de edad, son los 18. ¿Sí? No confundir eso con una cosa que sí es importante, que también en algún momento estaría bueno hablar, que es una idea que también tiene este nuevo Código Civil y Comercial que rige en la Argentina, que es la autonomía creciente de la voluntad. ¿Sí? Hasta hace 11 años, 10 años, que regía el viejo Código Civil, una persona era menor de edad y no podía hacer casi nada antes de los 18, y a partir de los 18 son responsables de todo. Bueno, hay un concepto nuevo en el código, nuevo no, pues ya tiene una década, pero bueno, relativamente nuevo, de que poco se habla, que se llama autonomía creciente de la voluntad, y establece 2 cortes, a los 14 y a los 16, donde cada persona, niño, niña o adolescente, tiene esferas de decisión propia. ¿Sí? Puede decir, por ejemplo, si puede ir al médico, no ir al médico, algunos tratamientos, ir al psicólogo, no ir al psicólogo, bueno, montones de cosas. Sí, está re bueno hablar de esto porque no se habla mucho. ¿Cómo? Cambiar el apellido. Cambiar el apellido, bueno, montones de cuestiones que tienen que ver con cómo toda la lógica de la Convención de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente se incorpora a la normativa nacional y pone a los niños, niñas y adolescentes como sujetos y no como objeto de los padres, digamos, ¿no? Cierro paréntesis, pero esta es la parte en la que empiezo a hablar y hablar y no termino más. Bueno, entonces, artículo 1767. Responde titular de establecimiento educativo por daños causados o sufridos por los estudiantes menores de edad, entonces menor de edad, menor de 18, que es lo que importa para lo que estamos hablando hoy. Si es mayor de 18, repito, responde el estudiante por sí mismo. Cuando esas situaciones, cuando esos daños se provoquen, cuando el estudiante o la estudiante, y acá guarda con esta frase, se encuentre o debiera encontrarse bajo control de la autoridad educativa. Acá hay que entrar un poquito, ¿sí? Porque también el sentido común nos puede llevar a confusiones acá, ¿sí? Porque pareciera que lo que importa es si el daño se provocó, lo que importa para determinar las cosas, ¿no? Si el daño se provocó cuando el chico estaba o no estaba en la escuela. ¿Estaba en la escuela o no estaba en la escuela? No. Este artículo no establece solo un criterio espacial, estar o no estar en la escuela. Dice, vuelvo a repetir, cuando se halla o debiera hallarse bajo control de la autoridad escolar. El criterio que establece es un criterio de espacio y de tiempo. ¿Sí? Porque un estudiante puede estar en la escuela, pero no estar, ni debería estar bajo la mirada de la autoridad escolar. Por ejemplo, el patio de la escuela un sábado de la tarde. Son pibes que se meten y se ponen a jugar a la pelota. Está en la escuela. Pero no se halla, ni debiera hallarse, bajo control de la autoridad escolar, porque es sábado de la tarde. Está en la escuela, pero no bajo la autoridad escolar. Está bajo la autoridad de los padres. Patea el arco, le erra, rompe el vidrio del auto que está estacionado atrás, no responde el consejo. Responden los progenitores que lo dejaron salir a jugar a la pelota al barrio. ¿Se entiende? Pero también puede no estar en la escuela y estar bajo control de la autoridad escolar. Salida planificada a la barra. No está en la escuela. Hasta puede no estar en horario escolar, porque si es el campamento del CEF, el fin de semana, ni siquiera está en la escuela y ni siquiera está en horario escolar. Pero está, o debiera estar, bajo control de la autoridad escolar. ¿Está? Obviamente, la mayoría del tiempo que todo esto se aplica es en la escuela en horario escolar. Pero no se queden con esa idea porque es la idea que puede llevar a confusión.
¿Ah? Bien. Cosa importante acá. Para estar bajo control de la autoridad escolar en un espacio físico y en un horario no escolar, o sea que saliste de la escuela en horario escolar o fuera del horario escolar, esa salida por el estudiante o la estudiante tiene que estar autorizada. Ojo con esto, porque si yo, docente de quinto, que tengo la actividad planificada, saco un estudiante de la escuela en un nivel grosero sin que esté planificada sin que esté autorizada la actividad, o en un nivel más de lo cotidiano. Me vinieron 23 autorizaciones de los progenitores y me falta la número 24, que es la de Carlitos. Se te parte el corazón y sacaste a Carlitos de la escuela porque la autoridad está planificada, está autorizada. Me pasa algo y ese estudiante en el medio de la barda no estaba ni debía estar bajo control de la autoridad escolar, porque los progenitores lo dejaron en la escuela y no lo autorizaron a estar en la barda. Entonces, si se provoca un daño o él provoca un daño, corresponde el adulto o los adultos que se lo llevan de la escuela. Por más que lo hayan hecho con el más grande de los corazones. ¿Sí? Ojo con eso. ¿Sí? Porque para estar, o deber estar bien. ¿Qué? Recién se me preguntó. ¿Cómo? De la firma. No. No corto. Igual tomo las preguntas. Me dicen, porque esto es algo que pasa mucho, siempre preguntan, ¿mandan por WhatsApp la autorización firmada? No. ¿Quién firmó esa autorización? ¿Fue la mamá? ¿Fue el papá? ¿Fue la persona que estaba a cargo? ¿O fue cualquiera? Y si te dicen que no, que está truchada, que no sé qué, no. La autorización es la autorización en el papel. ¿Sí? Ahí yo sé que son situaciones tensas, muchas veces más que tensas, difíciles de decidir cuando uno tiene que hacer una actividad y lamentablemente un niño o una niña vino sin autorización, pero eso no es responsabilidad de ustedes, eso es responsabilidad de las familias. ¿Sí? No se olviden que quienes decidieron que nazca un niño o una niña son personas, ustedes serán responsables de sus hijos o sus hijas, pero de los otros tienen que asumir la responsabilidad quienes decidieron que esa vida exista. Entonces hay que hacerse responsable y son ellos. Y no es culpa del docente si no avisó con tiempo, si no insistió, si no mandó el WhatsApp, si no sé qué, si no sé cuánto. La responsabilidad de mirar el cuaderno es de la familia, no del docente. Ahí es donde no hay que empezar a perder el eje y que se dé vuelta esta situación, que es la que termina después haciendo como si no existiera este artículo que estamos hablando. Se empieza por pequeñas cosas para terminar naturalizando que pareciera que los responsables de todo son los y las docentes. Por estas pequeñas cosas es por las que se empieza. Entonces, yo lo siento en el alma si no se llegó a tiempo con la autorización firmada. Yo la mandé con tiempo. Y si ahora estás en la clínica porque estás con un problema de salud, o en el laburo no te dejan salir, no es problema del docente. Es problema de la familia. Que la empatía, que la buena onda, que todo eso que uno le pone en el laburo, no te lleven a meter la pata. O a naturalizar situaciones que después son un boomerang y se vuelven en contra. Bien. Sigo y trato de cerrar. Sí. ¿Qué más dice el 1767 entonces? Responde el titular de establecimiento educativo cuando se provoca el daño o se sufre el daño, cuando el estudiante menor de edad se halla o debiera hallarse bajo autoridad bajo el control de la autoridad escolar. El artículo dice, por si lo leen después,
que esa obligación de responder que tiene el Consejo Provincial de Educación por ese daño que se haya provocado en estas circunstancias, se rompe por un caso fortuito, fuerza mayor, no importa, no me quiero meter en esto porque es una cuestión, es un bodrio legal. Quiere decir que si lo que pasó fue un terremoto, cayó un rayo, no sé qué, que el daño se provoca por un hecho fortuito, digamos, pero imprevisible, para decirlo de alguna manera, bueno, ahí ya no es un problema del Consejo, es una cosa que bueno, no importa. Y agrega la obligación por parte del titular del establecimiento educativo, el Consejo o el dueño de la escuela privada, de contratar un seguro para responder por esos daños. ¿Sí? Que es el seguro que todos conocemos en la escuela, cuando un chico se lastima, etcétera, etcétera. Ese seguro es una obligación que tiene por este artículo el Consejo Provincial de Educación de contratar. No lo contratan porque son buenos, lo contratan porque están obligados. ¿Sí? Es un seguro que hoy en día lamentablemente no alcanza para nada, porque obviamente es como el seguro del auto, digamos. Si vos querés el mejor seguro para cubrir todas las contingencias, tenés que pagar todos los meses un montón de plata. Entonces, terminás pagando el seguro obligatorio más barato y después vemos qué pasa si choca. Bueno, lamentablemente el seguro que tiene contratado el Consejo Provincial de Educación se parece bastante a esto. Es un seguro que cubre muy pocas contingencias. Alerto en algo que hasta acá no pasó, pero hubo una mague hace un año atrás. Vieron todos los formularios que hay que llenar cuando por ahí acá sea compañera secretaria que está más en tema, y hay que hacer un relato de hecho, llenarle una planilla, no sé qué. Bueno, ojo, porque Horizonte, que es la compañía de seguros que actualmente tiene contratada el Consejo Provincial de Educación, había puesto una cláusula en las planillas que firmaban los padres o las madres, en la cual decían que esa familia se hacía cargo de pagar los primeros gastos médicos, llegado el caso que hubiera que incurrir en algún gasto médico porque el estudiante se había lastimado en la escuela, y que después tenía derecho al reembolso. Y que lo hacían firmar. Como que si vos firmabas la planilla, eso también quedaba firmado. Estén atentos y atentas a esas cosas, porque eso no puede ser así. ¿Sí? Porque eso es otra forma de deslindar responsabilidades, ¿no? Desde el discurso tratan de empujársela a los y las docentes y en los papeles a veces se la enchufan a la familia. Vos pagás y yo después tengo el reintegro. No. El código es claro. El titular del establecimiento educativo responde. Tiene que pagar. Tiene que hacerse cargo. Y está obligado a contratar un seguro. Y ese seguro tiene que responder en la medida de esa responsabilidad. No puede deslindar en las familias. ¿Sí? Ahí voy. Está bien. Tomo la pregunta. Bien. Bueno. Lo que tiene que ver con el seguro como trabajador o trabajadora no tiene nada que, por eso le decía que se mezclan un montón de cosas cuando hablamos de esto. No, eso es ART, digamos. El trabajador, el docente, tiene otro tipo de cobertura que no es esta de responsabilidad civil, que es si vos sufrís un accidente o una enfermedad profesional en el trabajo o yendo de tu casa a la escuela o de una escuela a otra escuela, o cuando termina la jornada laboral de la escuela volviendo a tu casa, eso te cubre el seguro de ART. Es otra cosa que nada que ver. El estudiante preguntaba recién si ¿qué cubre? ¿En la escuela o en las inmediaciones de la escuela? No. Cubre, vuelvo a repetir, por eso ojo con el concepto espacial. No es en la escuela o en las inmediaciones de la escuela.
Yo te tengo que responder a esa pregunta, depende. Porque, por ejemplo, si yo tengo una actividad planificada, no sé, conociendo el barrio, y tengo la autorización, está todo en debida regla, y salí y estoy dando una vuelta por afuera de la escuela y pasa algo, cubre, porque ese estudiante se encontraba bajo el control de la autoridad escolar, ¿sí? Ahora, si la pregunta es, ¿vino la mamá o el papá corriendo porque trabaja en Cipolletti, entonces ahora que está el cortado, no llega, entonces si no llega, lo echan, no le descuentan el presentismo, no sé qué, entonces, 7:30 de la mañana, déjalo a sus hijos en la escuela, afuera de la escuela o incluso adentro de la escuela, ¿sí? 7:30 de la mañana, y se lastiman o rompen algo. Me vengo más, 7:30 no, 8 menos 20. La pregunta es, de vuelta, 8 menos 20. Un niño de 12 años, aunque esté acá dentro, ¿se halla o debía hallarse bajo control de la autoridad escolar? ¿O se halla o debía hallarse bajo el, comillas, control o bajo la responsabilidad de sus progenitores? 8 menos 20. No es el horario de ingreso escolar. No es el horario del ingreso escolar. Aunque esté en la escuela. Repito, no es una discusión espacial. Es de tiempo y de espacio. ¿Cuándo está bajo control o debería estar bajo control de la autoridad escolar? Desde el horario de ingreso hasta el horario de salida. Antes del horario de ingreso, son sus progenitores los responsables de lo que haga o lo que le suceda. Lo mismo que a la salida. Ahora, si quieren, nos metemos porque ya sé la pregunta que viene ahí. ¿Qué pasa si no lo vienen a buscar? Ahora vamos. Pero, muchachos, primero entendamos y después le ponemos todos los pelos que quieran. Cierro, déjenme así. Entonces, ojo con eso. ¿Sí? Si un progenitor, por el motivo que sea, desde el más individualista o banal, porque me queda cómodo y lo dejo menos 20, porque después tengo que llevar al otro a no sé dónde, o porque de verdad tiene un problema con el que seguramente todos empatizamos, que es que si no llega al laburo, lo echan, o la echan, entonces lo está dejando en la escuela a 8 menos 20, o 7:30, o a la hora que sea, entonces yo lo dejé en la escuela. Sí, bueno, pero no está, ni debía estar bajo control de la autoridad escolar. Es como si lo mandaste al supermercado, caminando, y en la vereda le pasó algo o provocó un daño. Es tu responsabilidad. Porque la escuela no es la solución a todos los problemas de la humanidad. No es ni debiera ser. Yo lo siento en el alma si te queda más cómodo. O si hay un problema en tu trabajo si llegas un poco más tarde. Pero no es en la escuela y el docente el que tiene que responder frente a la situación. Cuando empezó el horario escolar, cambia la película. Antes no. Antes no. ¿Sí? Entonces, ya sea en las seminaciones o adentro de la escuela, hasta que no empiece el horario escolar, no. Lo mismo que si no ingresa. Yo lo mandé a la escuela. Yo lo dejé en la puerta. Pero yo qué sé. Si entró o no entró. Porque yo que estoy adentro de la escuela, soy responsable si vos lo dejaste en la esquina. Esa es la responsabilidad del progenitor. Acá donde se empieza a correr una frontera que termina en que los docentes son los culpables de todos los males de la humanidad. Ahí empieza, a las 8 menos 20. Termino. Y después pregunten todas los porque yo sé que estoy dejando hueco por todos lados, pero no quiero hablar tanto. Ojo, porque si yo termino acá,
en el 1767, pareciera que nunca y bajo ninguna circunstancia se puede achacar responsabilidad a un docente, que siempre que tiene que responder es el Consejo Provincial de Educación. Eso no es tan así, ¿sí? Este es el principio general. Quien responde es el Consejo Provincial de Educación. Pero como existe un principio que hoy decía la compañera, que es el alterum, vamos a decirlo en latín, alterum non ladere, o sea, es, claro, en realidad vamos a hablar en criolla si lo entendemos todo, es la obligación de no dañar. ¿Sí? Todos al vivir en sociedad tenemos una obligación que es no provocar un daño. Es un poco más complejo, después si quieren me meto un poco más, en realidad no es solo no dañar, o sea, yo estoy obligado por la vida en sociedad a no provocarle un daño a la compañera, también estoy obligado a que si yo veo que ella puede sufrir un daño, tengo que tratar de evitarlo, aclaro, porque ahora me quiero meter en la escuela al segundo, dentro de lo humanamente posible. ¿Sí? Si yo veo que se me va a volcar el mate, el termo, y se va a quemar con agua caliente, tengo la obligación de atajar el termo, porque está dentro de lo humanamente posible. ¿Sí? Ahora, si yo estoy en la orilla del río y la veo pasar por la orilla de enfrente que se viene ahogando y no sé nadar, no estoy obligado a tirarme, ¿se entiende? Bien. La obligación tiene ese límite de la razonabilidad, ¿sí? Entonces, estoy obligado a no provocar un daño, estoy obligado a, si veo que hay un daño que se puede provocar, intentar frenarlo dentro de lo humanamente posible, y si veo que hay un daño que ya se provocó, que ella ya se lastimó, estoy obligado a tratar de evitar que ese daño se agrave. ¿Sí? O sea, no la puedo, te quebraste, seguí sufriendo que no me voy a tomar mate. Estoy obligado a intervenir también dentro de lo humanamente posible, llamar a la ambulancia, hacer algo frente a esas personas que sufren daño. Esa es la obligación de no dañar. Desde que rige la vida en sociedad, se mete en la escuela esa obligación y abre una pequeña brecha en el 1767. Esto de que siempre responde el titular del establecimiento educativo. Y por acá es por donde muchas veces, jurídicamente, se intenta responsabilizar a los docentes, a las docentes, de algún daño que se haya provocado en las escuelas. Acelero y termino. Bien, porque esto parece como pero es fácil. Si yo agarro esa obligación de no dañar, desde el punto, en las tres dimensiones que tiene, no provocar un daño a propósito, ¿sí? La obvia, obligación de... Bueno, eso, dejémosla fuera, porque puede haber algún docente con doble turno que en noviembre, en algún momento, provoque un daño. O sea, colapse, bueno, ahí buscaremos otra explicación, pero quiero decir, provocar un daño no es algo que los docentes hagan, ¿está bien? Entonces saquemos esa parte. ¿Qué queda? La obligación de prevención del daño y la obligación de que cuando el daño está producido, intervenir. ¿Qué es lo que? Ahí yo lo digo muy en abstracto, pero si lo bajan a la tierra, en las 1000 situaciones de la escuela, es lo que empieza a ser obvio y cotidiano. ¿Sí? Entonces, obligación de prevención del daño. Che, si yo veo que algo va a pasar, tengo que intervenir. Dentro de lo humanamente posible. Tengo una obligación que por lo general, vuelvo al principio de la charla, se configura por conducta omisiva, por omisión. ¿Sí? Yo tengo la obligación de prevenir el daño y no hice, omisión, eso que tenía que hacer para que el daño se provoque. ¿Cómo? Denuncié que había pérdida de gas. Claro. Por ejemplo, no denuncié que había pérdida de gas. No denuncié que ese enchufe volaban chispas para todos lados. ¿Sí? Entonces, ahí hay una obligación de intervenir y denunciar. ¿Sí? Ojo, dentro de lo humanamente posible. No me corten el audio acá, porque ustedes no son gasistas matriculados.
Habrá alguno que le peta acá, por ahí que sí, pero tampoco son electricistas. O el que es gasista no va a ser electricista. Ni tampoco maestro mayor de obra. O sea, no tenemos todas las profesiones, aunque nos las quieran endilgar, no las tenemos. Entonces es dentro de lo humanamente posible. Una cosa es que yo vea un enchufe que chispea como loco, entonces obviamente, y otra que tenga que advertir que hay un corto, que no sé qué, que viene de no sé dónde, del cable que viene del taller. O Aguada San Roque. Vamos a hablar de cosas reales. Porque no es que no se intentó desde el gobierno decir la culpa fue de la maestra, o la culpa fue de los gasistas, de nuestros compañeros y compañeras. Intentaron dar vuelta, es decir, vos tenías que saber. No, vos sos el que hace la obra, vos sos el titular del establecimiento educativo, vos tenés la obligación de responder. Cuando digo vos, digo Consejo Provincial de Educación, o en este caso particular, contratistas que estaban haciendo la obra, los dueños de la empresa, no los laburantes. Entonces, hay que estar atentos y atentas, obviamente, a cosas que son las que podemos llamar obvias o de sentido común. ¿Sí? Pero nadie te puede exigir conocimientos más allá de los que van de sentido común, porque, insisto, no somos ni gasistas matriculados ni esto ni otro. Por ejemplo, cosas que también pueden estar buenas, pueden sonar buenas, pero después hay que hacerse cargo de las consecuencias. Los cursos de RCP. Está bien hacer cursos de RCP. Lo que hay que saber es que quien hace un curso de RCP después tiene una obligación, porque tiene un conocimiento. Si yo estoy en la escuela y el consejo que en algún momento dijo todos los docentes hacen curso de RCP, pasa algo con un estudiante, sos el gasista matriculado. Tenés un conocimiento, tenés una obligación. Y esto hay que discutirlo a fondo, porque, claro, ¿quién va a decir, che, no, pará, está bueno que alguien sepa, porque si un niño, una niña le pasa algo, está bien. Y eso tiene que ser los docentes. ¿O tendría que haber un servicio de emergencias en serio, con gente que estudió más allá del masaje cardíaco, y llegar en 3 minutos? Porque el vaciamiento genera el agujero, el vaciamiento presupuestario, la falta de cargos, genera el agujero, genera la necesidad, genera el problema. Entonces parece que ahora parezco yo, el abogado atendí, escuchen al animal diciendo que no hagamos nada frente a un niño que le agarró una convulsión. No, yo estoy diciendo hagamos algo, pero no que el docente, todos hagamos un curso de RCP para poder intervenir. Que pongan plata, recursos y que haya respuestas para eso. Lo mismo que los gasistas, lo mismo que los maestros mayores, lo mismo que todo lo que tiene que ver con lo edilicio. Porque la necesidad está, porque vos entras a la escuela y ves que le falta algo. ¿Y por qué yo tengo que hacerlo? Bueno, entonces, ojo, hay una obligación dentro de lo humanamente posible. Tiene un límite y tenemos que tener mucho cuidado en naturalizar esas exigencias que poquito a poquito terminan con el, ya no somos la segunda mamá, sino que somos la segunda mamá, el primer plomero, el tercer gasista y el cuarto enfermero que ataja todas las contingencias. No es que no hay que intervenir, hay que intervenir. Es importante que ante cada situación ustedes dejen registro, ¿sí? Porque no alcanza con advertir. O sea, si en algún momento ese enchufe provocó un daño, y yo dije, pero yo avisé, bueno, ¿dónde está? Tiene que estar por escrito. El registro escrito de esas situaciones en las que uno o una no omitió este deber de cuidado, es lo que, llegado el caso, te permite defenderte si uno tiene que enfrentar un juicio por responsabilidad civil. Porque si solo lo dijo de palabra,
Vino el viento oeste y terminó todo en Viedma. No hay registro, no hay prueba, no nos podemos defender. Entonces, dejar registro de las cosas es muy importante. Bueno, paro acá y preguntas. Sí, por ahí